Nos llamamos las Kinoks para distinguirnos de los cineastas, atajo de cambalacheros que apenas logran encubrir sus antiguallas. No vemos ninguna relación entre la astucia y los cálculos de los mercaderes y el auténtico kinoquismo. El cine-drama psicológico, recargado por las visiones y recuerdos de infancia, es para nosotras una necedad. La Kinok agradece al filme de aventuras americano, ese filme lleno de espectacular dinamismo, con puestas en escena americanas a lo Pinkerton, la velocidad de paso de las imágenes, los primeros planos. Es bueno, pero desordenado. No está basado en un estudio preciso del movimiento. Un escalón por encima del drama psicológico, pero falto, pese a todo, de fundamento. Tópico. Copia de una copia. Nosotras declaramos que los viejos filmes novelados, teatralizados y demás tienen la lepra. No os acerquéis a ellos, no los toquéis con los ojos. Peligro de muerte, contagioso. Nosotras afirmamos que el futuro del arte cinematográfico es la negación de su presente. La muerte de la cinematografía es indispensable para que viva el arte cinematográfico. Nosotras llamamos a acelerar su muerte. Nosotras protestamos contra la mezcla de las artes que muchos califican de síntesis. La mezcla de malos colores, aunque idealmente elegidos entre los del espectro, nunca dará blanco, sino suciedad. Se llegará a la síntesis en el cenit de los logros de cada arte y no antes. Nosotras depuramos el cine de las Kinoks, de los intrusos, música, literatura y teatro. Nosotras buscamos nuestro propio ritmo que no habrá sido robado en ninguna parte y lo encontramos en los movimientos de las cosas. Nosotras llamamos a huir de los dulzones abrazos del romance, del veneno de la novela psicológica, del abrazo de teatro del amante, a dar la espalda a la música, a huir. Alcancemos el vasto campo, el espacio de 4 dimensiones, 3 más el tiempo, en busca de un material, de una métrica y de un ritmo enteramente nuestro. Lo psicológico impide al hombre ser tan preciso como un cronómetro. Refrena su aspiración de parecerse a la máquina. No tenemos ningún motivo para conceder al hombre de hoy lo esencial de nuestra atención al arte del movimiento. La incapacidad de los hombres para saber comportarse nos avergüenza ante las máquinas. Pero ¿qué podemos hacer nosotras si las formas infalibles de la electricidad nos conmueven más que el ajetreo desordenado de los hombres activos y que la molicie corruptora de los hombres pasivos? La alegría que nos proporcionan las danzas de las sierras de la serrería es más comprensible y más próxima que la que nos procuran los balbuceos de los hombres. Nosotras no queremos por ahora filmar al hombre porque no sabe dirigir sus movimientos. A través de la poesía de la máquina, vamos del ciudadano atrasado al hombre eléctrico perfecto, descubriendo el alma de la máquina, enamorando al obrero de su herramienta, a la campesina de su tractor, al maquinista de su locomotora,
Introducimos la alegría creadora en cada trabajo mecánico. Asimilamos los hombres a las máquinas. Educamos hombres nuevos. El hombre nuevo, liberado de la falta de pericia y de la torpeza, que tendrá los movimientos precisos y ligeros de la máquina, será el noble tema de los filmes. Nosotras caminamos con la cara descubierta hacia el descubrimiento del ritmo de la máquina, hacia la admiración del trabajo mecánico, hacia la percepción de la belleza de los procesos químicos. Cantamos los temblores de tierra, componemos cinepoemas con las llamas y las centrales eléctricas, admiramos los movimientos de los cometas y de los meteoros, y los gestos de los proyectores que deslumbran las estrellas. Todas las que aman su arte buscan la esencia profunda de su técnica. La cinematografía, que tiene los nervios de punta, necesita un sistema riguroso de movimientos precisos. El metro, el ritmo, la naturaleza del movimiento, su disposición precisa en relación a los ejes de las coordenadas de la imagen y quizá los ejes mundiales de las coordenadas, 3 dimensiones más la cuarta, el tiempo, deben ser definidos y estudiados por todas las creadoras del cine. Necesidad, precisión y velocidad, 3 imperativos que exigimos al movimiento digno de ser filmado y proyectado. Ser un extracto geométrico del movimiento por medio de la cautivadora alternancia de las imágenes es lo que pedimos al montaje. El quinoquismo es el arte de organizar los movimientos necesarios de las cosas en el espacio gracias a la utilización de un conjunto artístico rítmico conforme a las propiedades del material y al ritmo interior de cada cosa. Los intervalos, pasos de un movimiento a otro, y no los movimientos en sí mismos, constituyen el material, elementos del arte del movimiento. Son ellos, los intervalos, los que arrastran el material hacia el desenlace cinético. La organización del movimiento es la organización de sus elementos, es decir, de los intervalos en la frase. En cada frase se distingue el ascenso, el punto culminante y la caída del movimiento, que se manifiestan en diferentes grados. Una obra está hecha de frases, de igual manera que una frase está hecha de intervalos de movimiento. Después de concebir un cinepoema o un fragmento, la Kinnock debe saber anotarlo con precisión, a fin de darle vida sobre la pantalla cuando se presenten las condiciones técnicas favorables. Está claro que el guión más perfecto no puede sustituir estas notas, de igual manera que el libreto no puede sustituir la pantomima, de igual manera que los comentarios literarios sobre las obras de Scriabine no dan ninguna idea sobre su música. Para poder representar un estudio dramático sobre una hoja de papel, hay que poseer los signos gráficos del movimiento. Nosotras vamos en busca de la cine gamma. Nosotras caemos, nos levantamos con el ritmo de los movimientos, lentos y acelerados, corriendo lejos de nosotras, cerca de nosotras, sobre nosotras, en círculo, en línea recta, en elipse, a derecha y a izquierda, con los signos más y menos, se fraccionan, se multiplican por sí mismos. Los movimientos se curvan, se enderezan, se dividen, traspasando silenciosamente el espacio.
El cine es igualmente el arte de imaginar los movimientos de las cosas en el espacio, respondiendo a los imperativos de la ciencia. Es la encarnación del sueño del inventor, sea sabio, artista, ingeniero u obrero. Gracias al quinoquismo, permite realizar lo que es irrealizable en la vida. Dibujos en movimiento, croquis en movimiento, proyectos de futuro inmediato, teoría de la relatividad en la pantalla. Nosotras saludamos la fantástica regularidad de los movimientos. Transportados por las alas de las hipótesis, nuestros ojos, movidos por unas hélices, se dispersan en el futuro. Nosotras creemos que está próximo el momento en que podremos lanzar al espacio los huracanes de los movimientos retenidos por los lazos de nuestra táctica. Viva la geometría dinámica, las carreras de puntos, de líneas, de superficies, de volúmenes. Viva la poesía de la máquina movida y moviente, la poesía de las palancas, ruedas y alas de acero, el grito de hierro de los movimientos, las cegadoras muecas de los chorros incandescentes, 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 incandescentes.